Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio. Estoy haciendo videos sobre las profecías del Mesías que se encuentran en el Antiguo Testamento o Tanaj o la Biblia hebrea, ya lo que para nosotros en nuestra cultura es el Antiguo Testamento. Y he hablado de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, el Salmo 2, y el Salmo 2 hablo varias cosas, entonces yo los invito a que puedan ver esos videos porque si los ven van a poder entender también lo que vamos a hablar ahora, ¿ok? Vamos a analizar ahora el Salmo 89. ¿Cuál es el punto de esto que estoy haciendo? La palabra Mesías o ungido, que es lo mismo, aparece varias veces en el Antiguo Testamento como ungido. Y normalmente se refiere a personas que podemos entender quiénes son por el contexto mismo del pasaje. ¿Ya? A veces se refiere a sacerdote, otras veces se refiere a reyes. Pero hay ocasiones donde esa palabra aparece sin dar a entender bien de quién se está hablando. Y en esas ocasiones en particular, si estudiamos esos pasajes, podemos ver que tienen relaciones muchas veces el uno con el otro. ¿Ya? Por ejemplo, Daniel 9 tiene una relación con el Salmo 2 y en esos dos pasajes se habla de un ungido, de un Mesías, pero no es tan fácil identificar a buenas y a primeras de quién está hablando. ¿Ok? Ahora hay otro salmo, el Salmo 89, que también habla de un ungido, Mesías, pero aquí sí se identifica claramente de quién está hablando, pero tiene algunos detalles que es importante conocerlos para poder ver si se relaciona este Salmo 89 con las otras profecías que hemos visto respecto al Mesías. Entonces, vamos a comenzar en el Salmo 89, versículo 1 a leer. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Muy bien, comienza hablando de David, le llama mi escogido, mi siervo, y dice que hizo un pacto con él. ¿Ok? ¿Cuál es el pacto que hizo con él? Dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ok, ese pacto en particular que Dios hizo con David está en Primera de Crónicas, el capítulo 17. Lo analizamos un poquito el otro día, ¿ya? Cuando estudiamos el Salmo 2. Vean esos videos, por favor. Primera de Crónicas 17, vamos a leer desde el versículo 11. Dios está hablando por medio del profeta Natán a David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. David era un rey, ¿ya? Entonces le está diciendo que después de que David muera, uno de los hijos de David va a ser rey también. Y dice versículo 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. David quería edificar casa a Dios y Dios le está diciendo, mira, no vas a ser tú, va a ser uno de tu descendencia. Y lo interesante es que dice, confirmaré su trono eternamente. Versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Esto ya lo analizamos en los videos del Salmo 2. Pongan atención y traten de buscarlo porque es algo más complejo de entender de lo que a primera se ve. Si tú lo analizas con el resto de los profetas, te vas a dar cuenta que aquí hay información un poco más profunda. ¿Ya? Entonces, de nuevo, versículo 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino, en el reino de Dios, sobre Israel, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Tal cual como ustedes pueden ver en el Salmo 89, esto es lo que está citando el Salmo 89 cuando dice que hizo pacto con David y le dijo, para siempre confirmaré tu descendencia, dice el versículo 4, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, Salmo 89, versículo 4, cita a Primera de Crónicas 17, el pasaje que acabamos de leer, que fue el pacto que Dios hizo con David. Ok, bueno tenerlo en mente porque vamos a seguir analizando lo que viene después. Vamos a leer ahora, nos vamos a saltar un poquito porque aquí se hace mención de David nuevamente en el versículo 19. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo. Salmo 89, 19. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí
con mi santa unción. Ok, nuevamente habla de David, el rey David, del que leímos delante también en Primera de Crónicas, y nuevamente le llama escogido, como le llamaba en el versículo 3, mi siervo, como también le llamaba en el versículo 3, pero fíjate que acá dice, lo ungí con mi santa unción. Y al decir ungí, entonces él es un ungido, es un Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? David en sí mismo fue un rey ungido. Aquí claramente cuando aparece la palabra lo ungí con mi santa unción, cuando se hace referencia a un Mesías, se entiende clarito de quién está hablando, del rey David. Pero, si seguimos leyendo un poquito más y comparamos este pasaje con otros pasajes de la Escritura, nos vamos a encontrar con cosas interesantes. Versículo 21. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Ok. Todo esto le está diciendo que tiene que sucederle a David. Ok. Y uno dice, increíble, o sea, tremendas promesas hacia David. Pero en el versículo 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Si nosotros vamos a Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, y vamos al capítulo 2, hay una oración ahí de la mamá de Samuel. Samuel fue una persona que nació antes de David, que dentro de todas las cosas Samuel fue profeta, ¿ya? Y la mamá, cuando ora, dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido o Mesías. Lo interesante de este pasaje que estamos citando aquí es que para el tiempo en que Ana hizo esta afirmación, esta oración, no había rey en Israel. De hecho, ni se pensaba todavía que hubiese rey. Habían jueces y ellos eran los que gobernaban, no tenían rey. Y Samuel, que fue el hijo de Ana, que aquí, ¿cómo se llama? Está recién nacido, si no me equivoco. Samuel, lo que sucede con Samuel es que Samuel va a crecer y con los años Samuel va a ser quien va a escoger al rey de Israel. Entonces, antes de que hubiese rey sobre Israel, Ana ya da a entender de que va a haber un rey y dice, dará poder a su rey. Claramente es una profecía. Ya está profetizando, está hablando de algo que aún no ha sucedido, que va a suceder a futuro. Y dice, y exaltará el poderío de su ungido, de su Mesías. Si tú miras este pasaje solo, tú dices, ¿a quién se estará refiriendo? Porque no hay nadie en el contexto de ese pasaje que sea rey y Mesías. Había ungidos, sí, sacerdotes, claramente. Pero aquí está hablando de un rey ungido, de un rey Mesías. Que es lo mismo que vimos en Daniel 9, cuando habla de un Mesías príncipe o gobernante o rey. ¿Ya? Entonces, esta escritura es quizás la primera mención clara de un Mesías rey que es bien, que es a futuro y que se sabe que es una profecía de un Mesías. Y lo que dice sobre este Mesías dice que Dios dará poder a su rey y después dice y exaltará el poderío de su ungido. Exaltará el poderío de su ungido. Y esa frase, exaltará el poderío de su ungido, es la misma frase que estamos viendo en Salmo 89, versículo 24, cuando dice al final, en mi nombre será exaltado su poder, es decir, exaltado su poderío. Dios exaltará el poderío de su ungido y aquí dice, en mi nombre será exaltado su poder. Es lo mismo. Entonces uno podría decir, entonces Ana profetizó sobre un rey ungido y ese rey ungido sería entonces David, por lo que estamos viendo aquí. Y sí, eventualmente es así, es tal cual, pero el tema es que David murió y luego de que David murió, los profetas posteriores a David, mucho tiempo después de David, profetizaron sobre David como que David iba a venir de nuevo. Fíjense
en el libro de Ezequiel, el capítulo 34. Ya hablamos un poco de estas cosas en algunos videos anteriores. Ezequiel 34, fíjense en el versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Cuando esto fue escrito, David había muerto muchos años antes, ¿ya? Y fíjense que Dios de nuevo está diciendo, voy a levantar a David, como hablando en futuro, ¿ok? Versículo 24, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, o sea, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Nuevamente voy a levantar a David, va a ser un pastor, pero va a ser un príncipe, un gobernante. Yo Jehová he hablado. Y bueno, si además vamos al capítulo 37 de Ezequiel y leemos el versículo 24, dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Ok, ahí ustedes pueden ver que príncipe y rey muchas veces se condicen, ¿ya? Son términos que están relacionados. No en el 100% de los casos, pero aquí sí, en este caso sí. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe, ya había dicho rey delante, príncipe de ellos para siempre. Para siempre. Es interesante lo que está diciendo acá respecto a David, porque David ya había muerto y Dios le está profetizando que va a levantar a David y que va a ser rey o príncipe sobre ellos para siempre. Entonces ya sabemos que David es un Mesías, es un ungido. Por eso llama mucho la atención cuando nos encontramos en Daniel capítulo 9, que también es muy posterior a David, que Dios habla de un Mesías príncipe que tiene que venir. Entonces, Daniel capítulo 9 se relaciona con 1 Samuel 2.10 también, en el sentido de que está hablando de un rey Mesías. Y también se relaciona con el Salmo 2, porque en el Salmo 2 también está hablando de un rey que es Mesías. Ahora, en el Salmo 2 dice que es un rey Mesías y que además es hijo de Dios. Si nosotros vamos al Salmo 89, donde estábamos estudiando delante, y seguimos leyendo en el versículo 25, donde se supone que está hablando de David, dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Estoy leyendo el versículo 25. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces fíjate cómo Dios hablando de David, dice, Él me clamará, mi Padre eres tú. Esa misma afirmación es la que leímos delante cuando Dios le dijo a David, de tu descendencia yo voy a sacar uno y él será a mí por hijo y yo será a él por padre. Entonces, esa frase se hablaba de un descendiente de David que iba a ser hijo de Dios, iba a ser llamado hijo de Dios. Pero aquí en este caso, Dios le dice a David, tú eres mi hijo y yo soy a ti por padre. Entonces, la, lo extraño de esto es que se sabe que Dios tiene que levantar a un rey de la descendencia de David para tener un reino eterno o un reino que iba a perdurar, ¿ok? Y uno pensaría que ese era Salomón. Sin embargo, los profetas que hablaron después de David y después de Salomón también hablaron sobre el hecho de que Dios iba a levantar a uno de la descendencia de David. En algunos casos dijeron que el mismo David tenía que volver. Y David también cumple con estas características de ser rey, ungido e hijo de Dios, por lo que estamos viendo acá. Y en otros casos claramente hablaron de que tenía que venir alguien de la descendencia de David o alguien que se tenía que sentar en el trono de David. Por ejemplo, vamos al profeta Isaías, que también escribió posterior a David. Isaías capítulo 9, versículo 7. Cuando David y Salomón ya habían muerto hace mucho tiempo ya, Isaías escribe en el Isaías 9, 6, mejor dicho. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Isaías, muy posterior a David, y después de que Salomón ya había muerto, Isaías está diciendo se va a levantar un niño, van a ser un niño, y va a ser rey, y se va a sentar en el trono de David, todo lo cual se parece mucho a la promesa que Dios le hizo a David. Si esa promesa se hubiese cumplido en Salomón, entonces ¿por qué viene aquí Isaías diciendo esto? Y, y mantiene Isaías la misma premisa porque dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. O sea, este va a ser un imperio que en extensión de terreno y en extensión de tiempo, lo dilatado de este imperio no tendrá límite. Y va a ser un reino de paz sin límite. Y dice que Dios va a confirmar este reino desde ahora y para siempre. Entonces, ni el reino de David fue para siempre, ni el reino de Salomón fue para siempre. Y nuevamente Dios, pasado David y Salomón, sigue prometiendo lo mismo, que se tiene que levantar alguien y sentarse en el trono de David y tener un reino eterno. Ahora, en Isaías capítulo 11, versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá de David. Entonces, cada vez que se habla de que un vástago, un retoño, se sale de un árbol, es como que naciera un hijito, ¿ya? Entonces, aquí está diciendo en sentido como metafórico o alegórico que se va a levantar un hijo a Isaí. ¿Quién fue el hijo de Isaí? David. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, nuevamente está hablando aquí de que se tiene que levantar David, lo está diciendo de una forma alegórica, pero el hijo de Isaí era David, ¿ok? Y no es extraño que Isaías esté diciendo esto cuando David ya había muerto, porque también lo dijo Ezequiel, ¿ya? Que Dios iba a levantar a David. Y claramente y este David que viene, ya, por decirlo así, va a ser alguien que es poderoso, porque dice, herirá la tierra con la vara de su boca. Y eso es muy parecido a lo que leemos en el Salmo 2, cuando dice que Dios va a levantar un ungido, rey, y que va a ser llamado hijo de Dios, y que va a heredar las naciones y las va a quebrantar, las va a herir con vara de hierro. Y aquí dice con la vara de su boca. O sea, es lo mismo, ¿te fijas? Entonces es muy probable que el Salmo 2 esté hablando de la misma persona que está hablando Isaías 11. Y Isaías 11 está hablando de la misma persona de la que habla Ezequiel 34 y Ezequiel 37, que le llama David. Entonces puede ser que cuando nosotros estemos leyendo el Salmo 89, que habla de David, un hijo de Dios, ungido, rey, siervo, escogido, puede ser que no esté hablando del David que murió. Puede ser que esté hablando de este David futuro que viene. ¿Se entiende? Muy bien, entonces volvamos al Salmo 89, en el versículo 27, donde dice, yo también le pondré por primogénito. Al decir primogénito está hablando de un hijo, ¿no es cierto? La primogenitura era el primer hijo, pero además significaba toda una cosa como de superioridad o de responsabilidad, etcétera, que tenía el primer hijo, eh, a diferencia de los demás hermanos, ¿ok? Pero claramente tiene que ver con hijo. Entonces nuevamente está reforzando la imagen de que David es un hijo de Dios, el más excelso de los reyes de la tierra. Eso quiere decir que este rey, David, va a ser más poderoso, más grande que todos los demás reyes de la tierra, que se condice con lo que estamos leyendo en Isaías 9:7, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que dice después en el versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, que ya lo leímos delante, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto,
ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces claramente está diciendo que este trono de David, este reino, tiene que durar para siempre, que es lo mismo que estábamos leyendo también en Isaías 9:7, algo que se escribió después de que David había muerto, para hablar de una persona que se iba a sentar sobre el trono de David. Entonces, todas estas escrituras se relacionan entre sí. ¿Ves que al decir que aquí está hablando de que David va a tener un reino, un trono que va a ser para siempre, es lo mismo que estaba diciendo en Ezequiel 37 sobre David, cuando dice que él será rey sobre ellos para siempre? Entonces, claramente no está hablando del David que murió, cuyo reino murió, o sea, el reino de él específico de David murió cuando murió David, ¿no es cierto? Y fue traspasado de alguna manera simbólica a su hijo Salomón, ya, quien también murió, pero pasado los reyes hubo un momento en que eso se cortó y ya no hubo más rey de parte de David, ya, del linaje de David. Pero claramente entonces está hablando de que uno que va a ser como David, que es del linaje de David, del linaje de Isaí también, tiene que levantarse sobre el trono de David y tener este reino para siempre. Y esa persona es también un ungido, un Mesías, ¿ya? Un príncipe, un rey. Ahora, estamos hablando de todo esto y uno puede decir, ok, entonces Daniel 9, Salmo 2, se relacionan con Salmo 89, con 1 Samuel 2:10 y se relacionan también con Ezequiel 34, Ezequiel 37, Isaías 9, 6 al 7 e Isaías 11. Todos esos pasajes tienen puntos que los conectan y generalmente están hablando de un rey que tiene que ser exaltado, pero recuerden que Daniel 9 decía que el Mesías príncipe tenía que morir, lo tenían que matar. Y recuerden que el Salmo 2 decía que el Mesías iba a ser rechazado por los pueblos, que los pueblos se iban a levantar contra él. Ahora, mira lo que dice el versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, y has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, y le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu Mesías. Espérate, estamos hablando de que en el contexto de este pasaje, el Mesías, el ungido, es David. Y se habla de toda la gloria que va a tener este rey David. Pero luego, desde el versículo 38, empieza a decir, tú desechaste y menospreciaste a tu Mesías. Hay una teoría de parte de los judíos que dice, habla de Mesías ben David y Mesías ben Yosef, que quiere decir Mesías hijo de David, Mesías hijo de Yosef. Ellos creen que hay como dos Mesías, por decirlo de una manera, uno que es el hijo de David, del cual venimos hablando todo este rato, y otro Mesías que es como hijo de José, de la tribu de Efraín, dicen, y que es como un Mesías sufriente. El hijo de David es como un Mesías que tiene que ser exaltado y tiene todas las características que ya hablamos delante, pero el Mesías Ben Yosef es como uno que va a sufrir, ¿ok?
Claramente ustedes pueden ver aquí en este pasaje que este salmo está juntando las dos figuras. Está diciendo que el mismo que tiene que ser súper exaltado es el mismo que va a ser desechado y menospreciado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay más pasajes de la escritura que mencionen eso? Lo vamos a ver en el próximo video, ¿ok? Así que síganme y nos vemos en el próximo video.